Cuando el hermano G.J. Ávila hizo el llamado, estuvo 15 minutos haciendo el llamado, porque había una persona allá arriba, en los últimos arriba de las gradas, con su esposa, que el Señor le decía que tenían que bajar. ¿Sabe lo que Dios hacía? Que cada vez que había un culto en mi iglesia, Dios me ungía la frente con aceite de oliva para que llorara por los enfermos. Frente se le llenaba de Se me aceite llenaba de ungido. aceite, me caía hasta por los ojos y todo. Aceite y yo divino. hacía así, y ahí estaba el aceite en la mano. Y el Señor me decía... Y vamos a estar dejándolo para que él se esté presentando, ya que esto va a ser una noche histórica. A mí, mi nombre es Jorge Huerta. Lo doy gracias a nuestro hermano Aleudi por haberme invitado a este podcast en esta noche. Esperamos que toda la información que podamos recopilar en esta noche sea de bendición y de ayuda para cada una de las personas que están escuchando este podcast en esta noche. Amén, amén, amén. Así como lo escuchan, este es un hombre que tiene un gran conocimiento, un hombre de trayectoria, un hombre de mucha experiencia con Dios. Y así que mientras nos estamos preparando, yo te quiero sugerir en esta noche que te suscribas a este canal, que le dé like, que si este video te gustó, se lo comparta a alguien más para que alguien más sea bendecido. Y con Dios y con nosotros, el siervo Jorge Huerta. Amén, Dios le bendiga. En esta noche vamos a leer la palabra del Señor. Como siempre, esto está puesto ahí a través de la palabra. Ustedes la pueden certificar. Yo voy a darle en esta noche. Vamos a hablar sobre el tema de la noche está avanzada. Es bien importante que hablemos sobre eso. Vamos a entrar un poco en las señales de los últimos días del libro de Apocalipsis. Y el por qué el libro de Apocalipsis es uno de los pocos libros que se está predicando en estos últimos días, cuando la Biblia dice que es un libro abierto para hoy y que nosotros tenemos que predicar ese libro, ya que es la revelación de Jesucristo, es lo que Jesucristo le muestra, no solamente le mostró al profeta Daniel, sino que le mostró a la iglesia a través de Juan cuál iba a ser el final de todas las cosas. Y es bien importante que nosotros atendamos en esta noche todo lo que se va a estar hablando en relación a las señales, el libro de Apocalipsis, qué nos dice el libro de Apocalipsis en los últimos días y todo lo que está ocurriendo y se está cumpliendo ahora mismo alrededor del mundo. Vamos a darle lectura a Romanos capítulo 13 y leemos desde el versículo 12 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contienda y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Así que en esta noche todos sabemos lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Aunque traje esto preparado, vamos a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dirija en esta noche. Amén, amén. Que Él tome el privado. Gracias. Yo siento siempre la caricia del Señor cuando hablo en esa forma, porque el Espíritu Santo es el que tiene que ser número uno en nuestras vidas. Todos sabemos todo lo que está ocurriendo. No hay excusas para el mundo secular, ni aún para la misma iglesia de Jesucristo, para que nosotros andemos durmiendo. No es bueno que estemos durmiendo. Cuando digo durmiendo, no es que usted está acostado en su cama, sino que estoy hablando espiritualmente. La iglesia en estos últimos días está ignorando las señales que están ocurriendo alrededor del mundo, y es necesario que nosotros atendamos a todas esas señales, porque son las señales que nos indican que Jesucristo está a punto de venir a levantar la iglesia. Y por eso es que el libro de Apocalipsis es un libro muy importante, es un libro abierto para hoy, un libro que casi no se predica en las congregaciones. Son muy pocos los siervos de Dios que tocan este libro, y es un libro que no solamente le habla a la iglesia, sino que la ayuda a prepararse
para confrontar lo que viene antes de que el Señor levante la iglesia. Así que todos sabemos que este libro sin el profeta Daniel no se puede hablar. Sabemos que el profeta Daniel tuvo una inquietud. Es posiblemente la inquietud que tienen muchas personas, muchos amigos en esta noche. ¿Qué pasará? ¿Hasta cuándo durará todas estas cosas? Especialmente la iglesia dirá, ¿cómo terminaremos? Porque vemos la condición aún de muchas congregaciones donde se han olvidado de orar, se han olvidado de ayunar, se han olvidado de buscar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de buscar a Dios, de congregarse. Y entonces es importante que leamos el libro del Apocalipsis. Dios no se ha olvidado de nosotros, la iglesia. Dios tiene un plan maravilloso para que cada uno de nosotros, la iglesia, estemos preparados para cuando Él venga. Y todos sabemos que Él mandó señales, pero aún así dice que Él retornará como ladrón en la noche. Cuando usted sabe que le han robado, es porque ya el ladrón anda lejos. Pero el Señor nos dejó señales para que sepamos que Él viene a buscar pronto su iglesia. Y es una iglesia lavada con la sangre de Jesucristo. Una iglesia que se ha santificado a través de su palabra. Y nosotros tenemos que seguir caminando en esa posición ahora y siempre hasta que el Señor venga a levantar la iglesia. Una de las cosas que muchas personas dicen es que hasta el tiempo, todos los tiempos se ha dicho que Cristo viene pronto, pero no llega. Pero la Biblia dice claramente que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si tú estás oyendo esto y no le sirves al Señor, yo te aconsejo que estés atento a la palabra de Dios en esta noche, porque Dios te está hablando. Dios está hablándote a ti para que tú puedas unirte juntamente con muchos siervos de Dios lavados por la sangre de Jesucristo que van a ser levantados de un momento a otro, porque todas las señales están ahí cumpliéndose a diestra, a siniestra, guerra, rumores de guerra, nación contra nación. Una de las señales muy importantes que la iglesia tiene que estar pendiente en estos últimos días es que el Señor dice que en los últimos días el diablo descenderá sobre la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y dice también que se moverán espíritus como a manera de rana para engañar a las naciones, para llevarlas a la guerra. Bueno, eso no hay que hablarlo mucho. Usted ve Rusia, tiene problemas con Ucrania, también China con Taiwán, Estados Unidos con Venezuela. O sea, el mundo está completamente en guerra por a diestra y a siniestra. Hay violencia sobre la tierra. Una de las señales que el Señor habló y que especificó en el libro de Apocalipsis, si usted se pone ahí a hablar, a observar el libro de Apocalipsis, es una revelación donde Jesucristo se muestra tal como Él es. O sea, cuando Jesucristo venga a buscar la iglesia, no todo ojo le verá. Mucha gente confunde el rapto de la iglesia con la segunda venida. Y hay que estar bien atentos a esas cosas, porque son los errores que mucha gente están cometiendo en estos días. Y hasta muchas personas ya creen que van a pasar por la gran tribulación. Poderoso eres Dios. Una cosa que el Señor dijo bien claro, que los que estén orando, velando, dice que escaparán de la hora de prueba que viene sobre los habitantes de toda la tierra. O sea, los cristianos, nosotros los que buscamos al Señor, tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios, porque eso lo requiere Dios, y la palabra de Dios es lo que nos santifica, es la que nos dice qué camino debemos de tomar para poder ser salvos en ese gran día. Muchas personas creen que ya están salvas, o sea, salvo ahora, salvo siempre. Entonces, si hubiese sido así, entonces el Señor desde el principio hubiera escogido los que se van a salvar, se lo hubiera dicho, y no hubiera necesario de vivir la palabra de Dios, no hubiera necesario ir a las congregaciones a congregarnos, no fuera necesario levantar nuestras manos para aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, no fuera necesario nada de eso, porque entonces el Señor ya de antemano nos escogió, y eso es una falsedad, eso es una mentira.
Sabemos que la palabra nos dice que nosotros fuimos escogidos desde antes, desde la fundación del mundo. Dice que fuimos predestinados para que andemos y adquiramos el rostro y el caminar de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento habla de salvación porque ya fuiste escogido, ya fuiste llamado, pero tienes una palabra por la cual tú tienes que vivir constantemente. Y es cuando el Señor ahí dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, amén, amén. Pero hay algo que a mí me llama la atención de lo que usted está diciendo. Y perdóneme que haga abra este pequeño paréntesis. Y es que supuestamente o revela el libro de Apocalipsis toda esta guerra. Entonces, todo esto que está pasando con Ucrania, que está pasando con Rusia, Estados Unidos y Venezuela, China, Taiwán, son cosas que están escritas en la Biblia y más en el libro del Apocalipsis que habla de toda esta guerra. O sea, ¿y qué pasará con la humanidad de la gente que no busquen a Dios después de todo esto? Bueno, la Biblia habla bien claramente de que no solamente la gente que no le sirve a Dios. Ustedes pueden escuchar la ONU. La ONU está desesperada buscando un hombre que tome el control de todas las cosas que están ocurriendo. Y la Biblia explica sobre ese personaje. Nosotros, la iglesia, pues no tenemos que estar pendientes de que quién es el anticristo, ni cuándo viene, ni qué va a hacer, porque nosotros no vamos a estar aquí cuando ese hombre se manifieste. Pero sí dice que viene un gobierno mundial que va a ser dirigido. Yo digo que Dios le ha dado la oportunidad al enemigo, a Satanás, para que gobierne por 7 años sobre la tierra. Y ese tiempo de 7 años, Dios lo va a usar para destruir el mismo imperio de Satanás, para que de una vez y por todas la tierra y las personas que se queden sobre esta tierra puedan entender que Satanás no le va a dar nada bueno, que lo que va a dar es muerte, destrucción, separación de la presencia de Dios. Y entonces ese hombre está a punto de manifestarse, pero no puede manifestarse hasta que sea quitada de en medio el que lo impide, que es la iglesia de Jesucristo. Y ustedes saben muy bien, muchas personas dicen que es el Espíritu Santo, pero si Dios quitara el Espíritu Santo de la tierra vendría a ser como otro planeta más deshabitable, porque el único que le da vida a este planeta es el Espíritu Santo. Pero la iglesia, cuando sea quitada, entonces la Biblia dice que se manifestará ese hombre de pecado, el hijo de perdición, que será llamado la bestia, Satanás, el anticristo, y él va a tomar el control. Y la Biblia dice que si nadie se deja poner el sello que él va a implantar a los 3 años y medio de la gran tribulación, si se dejan poner el sello, todas esas personas que se dejen poner el sello del anticristo se perderán irremisiblemente. Es algo contradictorio cuando ahora le decimos a las personas: ven a Cristo, acepta a Cristo como tu Salvador. Cristo te sella con el Espíritu Santo y te dirige a toda verdad y a toda justicia. Y tú vas aprendiendo cada día el vivir de Jesucristo, cómo Dios quiere que tú seas. Y entonces, cuando tú vives en esa forma y leyendo su palabra y dejándote dirigir por su palabra y el Espíritu Santo, entonces de ahí depende tu salvación. Poderoso. De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nos encomendó. Nos encomendó para que nos llamó. Nos llamó y nos predestinó para que fuéramos imagen y semejanza de Él, porque ya hemos sido llamados, ya hemos sido escogidos. Ahora depende de nosotros cómo vamos a caminar y cómo vamos a adquirir la semejanza de Jesucristo. Tenemos que caminar como Él anduvo. Poderoso. Tenemos que hablar como Él hablaba. Tenemos que hacer las obras que Él hacía. Todo tiene que ser basado en el amor. Si nada de lo que hacemos está basado sobre el amor, son pruebas que cuando Dios las meta al fuego se van a quemar, porque todo tiene que ser hecho a través del amor. Pero ahora bien, algo me llamó la atención, y es que supuestamente cuando se manifieste el anticristo va a haber abundancia, van a haber unos cuantos años de abundancia, sí. y es revelado que va a haber un tiempo más de escasez. O sea, en ese tiempo de abundancia que mucha gente serán engañados, o en el tiempo de la escasez, ¿estará la iglesia para ese tiempo o Cristo vendrá primero? No, la Biblia dice que antes de que el anticristo se manifieste,
tiene que ser quitado del medio que lo impide, que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo va a ser levantada. Vendrá como ladrón en la noche. No todo el mundo le verá. Es posiblemente que muchos verán, porque ahora hay cámaras en todos lados. Ahora hay cámaras donde quiera que tú caminas y se puede ver cuando una persona del Señor la desaparece. Y eso es lo único que va a quedar como testimonio de que fue el rapto de la iglesia que ocurrió. Y cuando esa iglesia sea quitada del medio, porque Dios lo prometió, los que estén orando y guardando la palabra de su paciencia, dice, yo los libraré de la hora de prueba que viene sobre los habitantes de toda la tierra. Y va a haber 3 años y medio de abundancia, porque el diablo se va a vestir de ángel de luz, va a decir que es Jesús, que es Dios, pero a los 3 años y medio se le va a revelar al pueblo de Israel. Y de los que queden aquí, de la iglesia, van a sufrir una gran tribulación, como nunca jamás lo hubo desde que hay hombres sobre la tierra. Y cuando yo digo gran tribulación, es que, imagínese, usted no va a poder comprar ni vender si no se deja sellar por el anticristo. ¿Y por qué ocurrió esto, hermano Huertas? Bueno, porque se estuvo predicando miles de años el evangelio. Dios le puso el evangelio a los hombres en bandeja de plata. Ven a Jesucristo, cree en Él. Él hizo el sacrificio por ustedes y todo el que cree en Él será salvo. Y el que no será condenado. Pero tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador para ser sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que esas personas que se negaron a recibir al Señor serán dejadas solas en esta tierra, abandonadas, sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, que eres el que nos dirigía a toda verdad y a toda justicia. Ya no va a estar ahí el Espíritu Santo. Entonces, cuando a ti te digan tienes que dejarte sellar si quieres retornar con la familia, o si quieres volver a comer, o si quieres volver a aprender a trabajar, o si quieres volver a hacer todo lo que hacías antes, tienes que dejarte sellar por ese hombre. Poderoso. Entonces va a ser una gran tribulación. La prueba de eso la tenemos en el Apocalipsis. La Biblia dice que el apóstol Juan dice que vio una gran multitud debajo del altar. Y gritaban algo, decía, Señor, ¿cuándo nos vas a juzgar? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre que fue derramada por los hombres? Y el Señor le dijo, tengan un poco de paciencia, aguántense un poco en lo que otros de sus consiervos todavía faltaban de llegar al cielo. ¿Tú sabes por qué va a ocurrir eso? ¿Por qué te van a cortar el cuello? ¿Tú sabes por qué te van a cortar el cuello? Por cuanto tú desechaste el sacrificio de Jesucristo, vas a tener que dejar de ponerte como sacrificio tú, para tú poder ser salvo por Jesucristo. O sea, por amor a Jesucristo y por el error que tú cometiste, vas a tener que aceptar a Jesucristo en esa gran tribulación. Y entonces, por todos los medios, lo único que te puede salvar es dejarte cortar el cuello por Jesucristo. Wow. O sea que aquí no es que yo soy bravo y me la voy a dejar cortar. No, es por Jesucristo. Es la única salvación después que el anticristo venga. Si usted se quiere ir antes, yo siempre le aconsejo a los hermanos que cojan el primer tren. Coja el primer tren. El primer tren usted no tiene nada que hacer, solamente aceptar a Jesucristo y tratar de vivir una vida agradable a Él y tratar de alcanzar la estatura, andar como Cristo andó, habló como Cristo hablaba y ir a las naciones y a traer otras almas al conocimiento de Jesucristo. Eso, entonces ese día usted va a ser sacado de esta tierra, pero los que se queden van a pasar una gran tribulación. Ahora, una pregunta, y es una pregunta que mucha gente se la pregunta, mucha gente se cuestiona esto, y mucha gente tiene la curiosidad de saber, ¿se está la iglesia preparando para un enfrentamiento con el sistema del anticristo? Verdaderamente, una de las cosas que el anticristo va a traer en los últimos días es el engaño. Va a haber mucho engaño. Si la iglesia no se prepara ahora, va a ser tarde para ello, porque la Biblia dice que en los últimos días la apostasía aumentará. Y es una de las señales por las cuales está a punto de manifestarse el anticristo. Dice que Él no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Y entonces la apostasía lo que trae es que niega todo lo que viene de Dios. La gente vive como ellos quieren, caminan como ellos quieren. Muchos cristianos se van a olvidar de lo que Dios hizo por ellos y entonces entrarán a herejías destructoras, a doctrinas de demonios.
hombres que van a decir que ya el rapto no existe, que ya no hay que vivir en santidad. Bueno, como están diciendo ahora en los últimos días, dice que tú eres salvo y siempre salvo. Entonces, si hubiese sido así, entonces Cristo desde el principio, como dije ahorita, hubiera revelado y no hubiese necesario leer la Escritura ni vivirla, porque entonces seríamos salvos. No importa lo que hagamos, pero eso es una mentira del diablo. Eso es lo que el diablo está trayendo, el engaño sobre muchas personas que le sirven al Señor, porque el deseo de Él es sacarlos de la salvación, hacer que rehúsen la salvación, y estas personas se van a perder irreversiblemente. Entonces, ahora vendrán tiempo de abundancia, vendrán tiempo de escasez. Ahora bien, hay muchas personas que en ese tiempo que conocen de Dios y en ese tiempo de escasez le va a desmayar la fe, porque hay muchas personas que lo van a amenazar con matarle a sus hijos si no niegan a Cristo. Sí. ¿Qué pasará con esos cristianos que se queden en el rapto? Como dije ahorita, es una cosa tremenda, es una gran tribulación, es difícil. Por eso es que necesitamos, por eso es que dice, sin Cristo, sin Dios, sin Cristo no somos nada. No podemos hacer nada. Es por eso que es necesario buscar a Cristo y que Él nos selle y nos llene del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios. Yo creo que la Biblia habla de una escasez. Dice que habrá hambre en ese tiempo. Pero muchas personas tergiversan de que creen que es hambre de comer, de llenarse el estómago, que no hay donde comer, no hay donde. Puede que sí haya esa hambre, porque los que no sean sellados por el anticristo no van a poder comprar ni vender. En otras palabras, van a pasar hambre. Pero va a haber una hambre peor todavía que esa. La Biblia dice que habrá hambre de la palabra de Dios. Porque ahora mismo, ¿quién es el que predica la palabra de Dios sobre la tierra? Es la iglesia. Y cuando la iglesia sea quitada, entonces habrá hambre sobre toda la tierra. Es por eso que la palabra dice que irán errantes de mar a mar buscando quien les predique y no lo hallarán. O sea que lo que el varón dice es cierto. Va a haber hambre también de comida, de necesidad de comer, pero va a haber hambre de la palabra de Dios. Créame, la palabra de Dios es lo único que nos tiene fortalecidos ahora mismo. Lo único que nos tiene la esperanza viva en nosotros es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que nos la revela, nos ayuda a trabajar y a vivir a través de ella. Ahora, siervo Huerta, ya que Dios le ha dado conocimiento en ese tema de lo que es el siglo venidero y esos tiempos de Apocalipsis, la palabra de Dios dice que si el justo se salva con dificultad, ¿dónde quedará el impío? O sea, ¿qué será del impío, de aquel que no quiere aceptar a Cristo? ¿Qué será del impío en aquellos tiempos de tribulación? Amén. Imagínese, varón, lo que tenemos que pasar, las persecuciones, las críticas. Si alguien le puede hablar sobre persecución, sobre falsos testimonios, es esta persona que está aquí. Y que yo le doy gracias a Dios que conocí al Señor, me interesé inmediatamente en la palabra. Yo empecé y me pegué a leer esa palabra, esa santa Biblia, esa santa palabra de Dios, y fue la que me ayudó a mí a mantenerme firme y me ha ayudado a mantenerme firme. Una de las cosas que yo le temía era el morir. Yo tenía miedo a morir, porque yo visitaba los muertos y yo los veía ahí en la caja y yo decía, bueno, ¿cómo es que estas personas están ahí? ¿Cómo es que no pueden respirar? Y eso me daba terror a mí, morir. Pero yo no sabía que había un Cristo maravilloso, que si tú ibas a Él te iba a dar vida eterna, que te iba a dar la vida eterna. Entonces, es más, dice que aunque estemos muertos, aunque tengamos que partir de esta tierra, viviremos. O sea, eso hay que creerlo. Porque el justo, por su fe, vivirá. Pero nosotros los justos estamos pasando mucha persecución, como la pasó Jesucristo. Dice que el que no sea perseguido, el que no sea marginado como Jesús, dice, tiene que vivir, o sea, pasar lo que Él pasó para que nosotros podamos ser igual a Él. O sea, parecernos a Él en las tribulaciones,
en las persecuciones, en las críticas. ¿Cuántas críticas nos dicen en la calle, nos hablan en la calle? Dice que nosotros somos personas que como no hicimos nada malo, pues entonces nos creemos más especiales que nadie. No, nosotros hicimos muchos pecados, pero Cristo los perdonó y los arrojó en lo profundo de la mar. Y Él dice que no se acuerda más de ellos. Pero nosotros los justos vamos a sufrir, nosotros los justos vamos a pasar, pero tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza está en Jesucristo, nuestro Señor. Poderoso. Ahora, usted dijo algo ahí, y es que usted vino a los pies del Señor y se refugió en Cristo. Hay mucha gente que vienen a Cristo y vienen bajo dolor, otros vienen por la misericordia de Dios. Dios lo llama a través de una enfermedad. ¿Usted ¿bajo qué circunstancias usted buscó de Dios? ¿Usted buscó a Dios por amor o Dios tuvo que hacer una intervención en su vida de una forma dramática, por decirlo así? Eso es una buena pregunta. Eso es una tremenda pregunta. Porque yo era uno de los que decía que yo no necesitaba a Dios porque yo era bueno. Porque no le hacía daño a nadie, no mataba a nadie, no criticaba a nadie. Pero cuando yo conocí al Señor y conocí su palabra, yo me avergoncé de mí mismo. Porque al mismo Jesús le dijeron, maestro bueno, y él dijo, bueno es mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué quiso decir con eso? Que el único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Nosotros solamente somos buenos cuando venimos a Cristo y Él nos cubre y lava nuestros pecados con su sangre. Entonces ya Dios no nos ve pecadores, no nos ve hombres malos. Pero era bien difícil para mí aceptar a Cristo. A mí me rodeaban las muchachas, las jóvenes de la iglesia y yo se lo decía, yo no necesito a Dios. Hasta que un día yo fui tocado por el Señor. Y donde primero yo acepté al Señor fue en Puerto Rico. A mí siempre me gustaba estar a solas. Y hablaba y miraba las estrellas y hablaba con un ser que yo no sabía si existía, pero ahora yo sé que existe, que es real, que es verdadero. Y una de las preguntas que le hice al Señor antes de yo convertirme fue, Señor, ¿cuál es la verdadera religión? Porque a mí me criaron. ¿Qué le respondió Dios? A mí me criaron en la iglesia católica. Y el Señor mucha gente critica eso. Pero yo tenía la Biblia, una Biblia que yo mandé a buscar al hermano Gigi Ávila, que está con el Señor ahora mismo. Gigi Ávila regaló una Biblia a usted. Sí, me regaló una Biblia y esa Biblia cuando yo le hice esa pregunta al Señor, yo con ella cerrada dije, Señor, tú me vas a contestar esa pregunta. ¿Cuál es la verdadera religión? Porque mi madre y mi padre dicen que es la católica. Cuando yo abrí la Biblia y fijé los ojos, ¿tú sabes lo que decía? La verdadera religión del mundo es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas y apartarte del pecado del mundo. Wow, Dios mío. Yo sentí un correntazo desde mi cabeza hasta la planta de los pies, porque sentí en ese momento que era el mismo Señor que estaba trabajando y tratando conmigo. O sea, es algo tan fuerte y poderoso que Dios, cuando se quiere manifestar a una persona que está en un momento, o sea, que tiene preguntas, que se cree que todo está perdido, el Señor empieza a trabajar en esa persona cuando esa persona decide en su corazón buscar de Dios. Y ahí yo, mirando las estrellas, lloré como nunca. Acepté al Señor, le dije, Señor, entra a mi corazón. Yo no sabía, no había nadie, yo solito. Pero ocurrió algo, que yo cerré la Biblia de nuevo. Y yo dije, Señor, yo te acepté ahora como mi Salvador. ¿Qué tengo que hacer ahora? Cuando abrí la Biblia dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré a él delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Dios mío. Yo entendí inmediatamente a través del Espíritu Santo, y apenas estaba recién convertido, que era que yo tenía que venir a una campaña evangélica o a una iglesia evangélica y levantar mis manos para que los hombres vieran que yo quería venir a los caminos del Señor y aceptar la salvación que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios hizo muchas cosas conmigo.
yo le doy gracias a Dios porque se complació en mirarme a mí, que no era nadie, no era nadie. Dios podía haber dicho, bueno, él nunca desde pequeño nunca me buscó, pero después que yo acepté a Cristo, que me convertí, que levanté mis manos en la campaña de Gigi Ávila, Dios hizo algo allí que hasta el sol de hoy mucha gente no me la cree. No lo creen. Y es que cuando el hermano Gigi Ávila hizo el llamado, estuvo 15 minutos haciendo el llamado. Porque había una persona allá arriba, los últimos arriba de las gradas, con su esposa, que el Señor le decía que tenían que bajar. Y yo me quedé ahí pegado del sillón. Y él contaba, pasaron 10 minutos, 11, 12, y yo voy a darle ahora 20 minutos, 20 segundos, 19, 18. Y fue bajando, y cuando ya estaba a punto de terminar, yo me paré del sillón. Y mi esposa se paró de la silla donde estaba, y el estadio empezó a aplaudir, a darle gloria y la honra a Dios, porque esperó por mí, hermano. Él podía decir, se acabó todo, que se pierda, pero esperó por mí, esperó por esta persona. Y cuando yo bajaba por las escalinatas de aquel estadio, que es el de las cataratas que está aquí, a mitad de camino, el diablo no me quería soltar. Y yo empecé a tener una visión. El terreno del parque desapareció. Wow. Y yo empecé a tener una visión de mi hermano, que hacían como 5 años atrás se había suicidado. Y la visión que yo tuve fue de mi hermano parado en las llamas del infierno. Y oí la voz de Dios cuando me diga, ¿estás viendo esto? Tu hermano clama por ti desde el infierno. Wow. Me dijo el Señor. Tremendo. Y cuando él dijo eso, yo empecé a llorar. Y llanto, y llanto, y llanto. Y él me dijo, baja antes de que sea tarde. Yo sentí como una advertencia de Dios y empecé a bajar. Créame, cuando yo pisé el terreno del parque, yo no iba caminando, a mí me llevaban. Y fue la noche más feliz, la noche más gloriosa, porque yo llegué a mi casa sabiendo que si yo me moría ahí mismito, yo iba a la presencia de Dios. Eso es una seguridad que la da Dios a través del Espíritu Santo. Y si yo le voy a contar todo lo que Dios ha hecho, nosotros necesitaríamos mucho tiempo, pero yo le doy gloria y honra al Señor, que después que Él me llamó, yo empecé a orar, porque obedecí la palabra, que había que orar, que había que ayunar. Me puse a orar y ayunar, porque entonces yo oí hablar de un bautismo del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que el hermano Carlos Nieves era el pastor de la iglesia en ese tiempo. Yo le dije, hermano Carlos, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Y le dijo, ok, varón, eso está bien, me dijo. Pero primero tú necesitas conocer las doctrinas del Señor. Necesitas conocer toda la doctrina, cómo tú debes de andar y caminar, cómo tú debes comportarte, para que ese hombre viejo vaya diéndose de ti, y después vas a ser bautizado en aguas. Si el Señor te quiere bautizar en el Espíritu Santo en ese momento, son cosas del Señor. Él hace como Él quiere. Pero yo seguí las instrucciones. Yo dije, ok, yo quiero coger las clases de bautismo. Yo estaba como el eunuco. Eso era rápido que yo quería, porque ya yo sentía la paz, yo sentía la seguridad de Dios en mi corazón. Y un día antes del bautismo, yo estaba orando mucho. Usted sabe que el bautismo en agua significa la muerte juntamente con Cristo para resucitar en nueva vida con Cristo Jesús. Eso tiene que ser así porque la Biblia lo dice, que ahí es que se efectúa el nuevo nacimiento.
Y cuando los discípulos fueron bautizados, que el mismo Jesús los comisionó, le dijo, no los mandó inmediatamente, vayan a predicar y echen fuera demonios. No, quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de lo alto. Santo, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Pero disculpe, después de ahí en adelante, usted conoció el Espíritu Santo de Dios, usted conoció de Dios, usted volvió a tener experiencias sobrenaturales. Muchas. Yo iba a los cultos y iba con hambre de Dios, porque usted tiene que ir a la iglesia con hambre de Dios, usted tiene que ir a las campañas con hambre de Dios, usted tiene que sacar todo lo que había de antes y poner a Dios número uno en su corazón. Él lo dice en la Biblia, aprenda. Él dice, buscar a Dios, al Señor, a Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y yo iba hambriento. Una noche fui a una campaña del hermano Héctor de la Cruz. Héctor de la Cruz, un hombre de Dios. Y Dios lo usó maravillosamente, poderosamente. Pero yo le dije, Señor, ¿qué conmigo? Después que dije eso, ¿qué conmigo? El varón Héctor de la Cruz dijo, usted no recibió nada aquí, pero cuando llegue a su casa va a recibirlo. Créame, hermanos, cuando llegamos a casa con mi esposa, todo mi apartamento estaba ungido con aceite. El aceite chorreaba de las paredes y había un olor a aceite de oliva calientito, acabado de tirar. Yo llamé a mi pastor y mi pastor me dijo, tranquilo, eso es señal de que Dios te va a llenar del Espíritu Santo y te va a usar con unción y con poder. Amén. Todo eso quedó. María todavía, mi esposa, guarda la Biblia donde el ángel o quien fue el que llegó y tiró aceite hasta encima de la Biblia. Tremendo. Y ella la tiene guardada como testimonio. Esto es una cosa tremenda lo que Dios ha hecho. Después, el Señor, después de eso, yo visité la Gran Comisión porque Dios me dio una bendición muy especial. Que yo no sé si usted se acuerda de Salvador García. Un varón que Dios le ungía las manos. Sí, yo sé cuál es. Mucha gente dice que es malo desear los dones espirituales, pero el Señor dice que pidamos los mejores, dice. No, claro que no. Entonces yo le dije, wow, Señor, qué bendición tan hermosa. Si tú me usaras así también. Nada más eso dije. Y en una campaña frente a la iglesia de nosotros, yo sentí cuando el varón dijo, está lloviendo aceite, ya a mí me habían caído 3 goteras en la cabeza. Le hubiesen caído 3 goteras de aceite en la cabeza. 3 goteras. Inmediatamente que él dijo que estaba lloviendo aceite. Y yo le dije, varón, me cayó aceite en la cabeza. 3 goteras yo las sentí. 3. Pues mira, tienes el favor de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Prepárate con lo que Dios vaya a hacer. ¿Sabe lo que Dios hacía? Que cada vez que había un culto en mi iglesia, Dios me ungía la frente con aceite de oliva para que llorara por los enfermos. Dios mío. Y como yo amo mucho a Dios y como yo amo mucho a mis hermanos, porque a veces en la iglesia hay personas, como un mensaje que Dios me dio, lo tengo en el horno calientito, que le dijo que le pusiera como título apariencias. Yo le ungía la mano a usted con aceite para que usted fuera a llorar por la persona. La frente. Se me llenaba, a García era la mano, a mí era la frente. Yo dañaba las coberturas de almohada. María tenía que botarla. La frente se le llenaba de aceite. Se me llenaba de aceite, me caía hasta por los ojos y todo. Aceite y yo divino. hacía así y ahí estaba el aceite en la mano. Y el Señor me decía, ahora por los enfermos. Y había muchos milagros que ocurrían en la iglesia. Pero ocurrió algo. Por eso que dije que hay personas que van a la iglesia a buscar a Dios. Hay personas que no les interesan las cosas de Dios. Personas que no les importa levantar una blasfema contra el Espíritu Santo. Y hubieron ciertos hermanos que dijeron que lo que yo estaba recibiendo era del enemigo. Wow. Y yo le dije, wow, Señor, eso es una blasfema, perdónalo, ten misericordia, aunque tú dices que no serán perdonados, ni en este siglo ni en el venidero, posiblemente no tienen conocimiento. Eso le dije yo al Señor. Pero yo te pido que para que no sigan diciendo eso, mejor deténlo. Y Dios lo detuvo. Hasta el sol de hoy, Dios lo detuvo. Wow. Pero Dios ha hecho grandes cosas
para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para no alargar mucho, estaba yo orando esa noche y yo había tenido un problema con el vecino, porque yo me parqueaba frente de su casa y a él no le gustaba. Él decía malas palabras a los puertorriqueños. Sí. Entonces, ¿cómo le llamaban acá a los puertorriqueños? Puerto Rico cerdos, pigs. Él me decía Puerto Rican pig. Y yo decía, ok, pero yo le cogí desprecio al Señor por eso. Y esa noche orando, el Señor me dijo, tú estás orando para que yo te llenes del Espíritu Santo, pero no te llevas con tu vecino. Yo no puedo entrar en tu cuerpo con esa raíz de amargura y ese odio. Wow. Y ahí empecé dígale eso a la multitud, porque hay mucha gente con el corazón dañado. Y ahí empecé a llorar. Y salió un quejido de mi corazón y le pedí perdón a Dios. Le dijo, lo voy a amar, lo voy a saludar aunque Él me desprecie, voy a orar por Él aunque Él me diga, porque tú dices que tenemos que orar aún por nuestros enemigos. Y le prometí a Dios. Y esa misma noche, mientras yo dormía, yo abro los ojos, yo tenía mi mano derecha levantada. Algo me la tenía levantada hacia arriba. Yo sentí la persona agarrándome la mano. Y de mi estómago salían alabanzas. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo creo que yo gritaba bien duro y yo creo que los vecinos me escuchaban. Y cayó un correntazo sobre mí que me sacudió desde los pies hasta la cabeza. Y ahí oí, la primera vez que oí la voz de Dios audible, me dijo, profecía, 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 me dijo. Wow. Y me dijo el pastor, prepárate, porque la profecía es el libro de Apocalipsis. Dios te va a dar sabiduría para poder entender ese libro. La profecía, no solamente la profecía del libro de Apocalipsis, sino por la predicación también se predica. Dios te puede usar para hablarle a alguien. Ese es lo que Dios va a hacer contigo, me dijo el pastor Aponte, que estuvo en la iglesia de nosotros. Poderoso, poderoso. Pero ya para ir aterrizando un poquito, cuando hablamos de profecía, hay diferentes tipos de profecía. Hay gente que profetizan a través de un mensaje tremendo que Dios le da, a través de la palabra, la adoración. Hay diferentes dones. Dios en alguna ocasión le ha dado una palabra a usted y le ha dicho, ve, dile a fulano esto o esto, aquello, y lo ha visto usted cumplir tal y cual Dios se lo reveló a usted. Bueno, te voy a decir, tú conoces a nuestra hermana Yoyo. Yes, claro. Y a Fernando. Yoyo y Fernando no estaban unidos en ese año que se despedía el año, no me acuerdo el año que era, pero van como 3 o 4 años, 5 años de eso. Yo creo que más. Y ahí el Señor me dijo, ve donde Yoyo, porque ella está orando porque quiere casarse. Dile que de este año no pasa. Cuando yo le dije eso a Yoyo, Yoyo salió corriendo por toda la iglesia gritando y llorando y riéndose. Y Yoyo después vino donde mí y me dijo, porque Dios me mostró quién era. El Señor es tremendo. Y me dice, ¿quién? ¿Usted sabe quién es? Y yo sé quién es, pero el Señor no quiere que te diga quién es. Porque Él tiene que poner amor por Él, por ti. Poco a poco va a ir trabajando contigo hasta el punto de que ustedes dos se van a casar. Y era Fernando. Ahí mismo, al otro día había culto. Y le profeticé a el Señor me dio profecías de una joven que se iba a casar. Y estaban orando por ella. Y yo fui con el pastor y oramos por ella, hermano Santana. Y de pronto el Señor me dice, dile a Deddy que la próxima es ella. Y yo dije, Deddy, you're gonna be next, dice el Señor. Y Deddy todo el mundo se tapó la boca así. Y después vemos como Deddy se casó con el hombre que ella le pedía. Ella le pidió un hombre de Dios. Créame. Amén. Es un hombre de Dios que tiene, un hombre de Dios con temor de Dios, que predica la palabra del Señor. Ella no sabe todavía lo que tiene, como también me dijo el Señor a mí de mi esposa, tú no sabes quién está al lado tuyo. Poderoso, poderoso. Tú tienes una tremenda mujer al lado tuyo.
Y ya, Sí, sí. ya usted como un hombre de experiencia, ¿qué usted le diría a aquellas personas de Dios que están esperando en Dios, que han pasado el tiempo y que han recibido diferentes de palabras negativas y mucha gente le dicen, ¿qué estás esperando en Dios? El mismo diablo le ministra, ¿qué estás esperando en Dios? ¿Qué usted le diría a esas personas que están esperando pero que todavía no le ha llegado el tiempo? Bueno, el tiempo, a veces creemos que es nuestro, pero el tiempo no es nuestro. El tiempo es de Dios. Y va a llegar el momento en que, como dije ahorita, irán andando y de mar a mar y buscando quien les predique y no lo hallarán. Pero todavía está la iglesia sobre la tierra. Y la iglesia está predicando la palabra de Dios, se está enseñando el sacrificio de Jesucristo, que es el único sacrificio perfecto para que el hombre pueda ser salvo. O sea, si usted está esperando por el Señor, usted tiene que, esta es la hora de venir al Señor. Este es en el momento que tiene que venir al Señor antes de que sea demasiado tarde. Porque después que la iglesia sea levantada, créame, usted se va a dar de cuenta que la iglesia va a ser levantada. Porque yo estaba oyendo un varón de Dios ayer y yo comparto su opinión en esta noche. Y es que lo único que va a tirar este país al piso es cuando ocurre el rapto de la iglesia. Porque millones de personas van a desaparecer. Millones de personas, doctores, pastores, evangelistas, hombres de Dios que trabajan, que son pilotos, el mundo entero en Nueva York se va a encontrar, este país se va a encontrar en una situación que esas personas que estaban haciendo el trabajo para que esta nación se mantuviera, se van a desaparecer de esta tierra. Y entonces, ¿qué van a saber? Que ya es tarde. O sea, no podemos esperar que sea tarde. Vamos a estar pendientes de las señales que se están cumpliendo a diestra y siniestra. Lo podemos ver en la higuera. Representa a Israel. Ya Israel fue llamado de las naciones. Dios está obrando. Porque la persecución que viene para Nueva York, los primeros que van a echarle aquí son los judíos de la ciudad de Nueva York y de los Estados Unidos. Porque está entrando el antisemitismo con poder, el diablo está entrando con fuerzas para perseguirlo, para hacerle la vida imposible. Y los judíos van a echar de este país, se van a ir. Se va a cumplir la profecía que dice, ¿y quiénes son esos que como palomas retornan a sus ventanas? Wow. Israel va a retornar a su pueblo, a su país, y entonces se acerca la gran tribulación. O sea, usted dice que llegará un tiempo donde los judíos y que están en Estados Unidos y están en todo el mundo van a salir de esos países y van a volver a su tierra natal. A su tierra. Ya se están preparando. Israel tiene muchas comunidades preparadas, vacías, ready para cuando esas personas empiecen a llegar. En España los están echando fuera porque no se quieren ir. El Señor los ha llamado. Dice, yo los recogeré de las naciones. Pero si no se quieren ir, Dios va a preparar un ambiente que sea tan hostil para ellos para obligarlos a retornar a sus tierras. Y eso está pasando en la ciudad de Nueva York con el nuevo alcalde que tenemos. Ese alcalde que... El musulmán. Sí, el musulmán. Él va a traer una situación en la cual muchos dueños de bancos, de joyería, de building, de personas que pueden rentarlo y todo, están en manos judías. Compañías en manos judías, bancos, de todo. ¿Qué va a pasar cuando esa gente se vaya? La ciudad de Nueva York está preparada para hundirse. Yo no sé si ustedes se acuerdan los dos eclipses solares que hubieron, que uno empezó en California y terminó en Florida. En Florida. Salió por ahí. El otro empezó en México y terminó en Maine. ¿Qué hizo? Una X sobre los Estados Unidos de Norteamérica, queriendo decir, el tiempo se te está acabando. ¿Y usted cree que en un futuro la ciudad de Nueva York vaya a desaparecer o se vaya a hundir? Sí, por causa de la maldad que hay en esa ciudad. Eso sí hay mucha prostitución, no solamente en Nueva York, en este país, millones de niños son matados, son ofrecidos a Moloch a través del aborto. O sea, la iglesia es la única que está aquí y pronto va a ser perseguida
pronto va a ser perseguida grandemente porque la iglesia quiere enseñar el vivir una moral santa y pura delante de Dios, pero el hombre no quiere. Los hombres que no temen a Dios, los hombres que no tienen a Dios, no van a querer eso. Y entonces eso va a provocar una persecución. Pero no todo está perdido. Porque el Señor promete en el libro se me olvida ese libro, que dice que en los últimos días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Eso va a ocurrir. Dios va a traer un avivamiento porque es que Dios le da oportunidad a la gente, le da mucha oportunidad. Pero créame, se va a sorprender cuando Dios empieza a derramar unción y poder sobre la iglesia. Y yo digo como dice mucha gente, a veces lo bueno dura poco. Amén. Puede que sea una unción tan hermosa, tan preciosa, que se empiezan a hacer prodigios y milagros y en poco tiempo el Señor se lleve a la iglesia. Y los que se quedaron viendo lo que ocurrió, irremisiblemente, si no se dejan sellar por el anticristo, tienen que dejarse cortar el cuello. Por cuanto rechazaste el sacrificio de Jesús. Wow, poderoso. Esta palabra está poderosa. Esto vamos a tener que hacerle más adelante una segunda parte. Amén, amén. Siervo Jorge Huerta, hágale un llamado a todas esas personas que van a escuchar este mensaje y van a ser tocados por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted le haga el llamado de salvación. Yo quiero que usted lo invite a seguir a Cristo. Amén. Yo le hablo a todas esas personas que están escuchando. Ahora que hay tiempo, ahora que todavía hay luz sobre la tierra, el Señor dice bien claro que la noche está avanzada y que no desechemos y que desechemos las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, es hora de venir al Señor. Es hora de darle una oportunidad. Posiblemente usted ha probado todo y todo le ha fallado, pero usted todavía no ha buscado la ayuda del Señor. Confíe en el Señor. Entregue su vida al Señor. Y yo estoy seguro que estoy aquí ahora mismo sobre este hogar, que Dios no lo va a defraudar. Dios va a obrar grandemente, como ha obrado con muchos hermanos que antes eran musulmanes y han retado a Dios. Le han dicho, si tú eres real, aparécete. Yo quiero conocerte. Yo quiero saber si tú eres la única esperanza. Y Jesús se le ha aparecido. Jesús está haciendo eso en los últimos días, pero el hombre tiene que abrir su corazón. Tiene que abrir su corazón y reconocer el único sacrificio perfecto que Dios envió sobre esta tierra para poder ser salvo. Yo te invito en esta noche, no importa la situación que estés pasando, no importa la prueba, el único que puede solucionar todas las cosas es el Señor Jesús. Él vino a eso, Él vino a salvar lo que está perdido. Tú le das tu corazón, Él entra a tu corazón y Él dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, yo entraré en Él y Él y mí cenaremos juntos. O sea, quiere decir que Dios va a obrar en tu vida para que tu vida sea próspera y bendecida.